Aquí las tenemos. Bueno, pues la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, mis queridos amigos, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en práctica. Esto me lleva al pensamiento de Aristóteles y también en pensar que empecemos, pues, que el límite no es si tú crees en ti mismo, si crees en lo que estás haciendo, si conoces las leyes, pues el límite no va a ser ni siquiera el cielo, va a ser tu propia mentalidad, va a ser tu propia inteligencia, va a ser todo aquello que tú quieras realizar en realidad. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar de ver lo que son las fuentes del derecho, algunas estrategias de tributación, unidades jurídicas de negocios, entrando un poquito más a lo que es las estrategias. Los ingresos en realidad son ingresos y las deducciones, los no deducibles en realidad son no deducibles. Y algo que yo le llamo círculo de calidad. Esto, mis queridos amigos, por favor, no se esperen a que termine su servidor de hablar, sino que a la medida en lo que van los temas, por favor, hagan favor de detenerme y los analizamos a profundidad donde ustedes gusten. Es la única regla que hay aquí es de que pues su servidor no lo sabe todo ni pretende saberlo todo tampoco. Y que salgamos de esta charla virtual pues un poquito mejor de cómo entramos. ¿Sí? Bien. Pues me es obligatorio informarles que la información que aquí se va a exponer pues puede no ser del agrado de las autoridades fiscales, sin embargo, lo que nosotros hacemos es un apego total a las leyes y disposiciones fiscales, tal cual lo determina el 31 cuarta de nuestra Constitución, que nos dice, pues, que estamos obligados a contribuir al gasto público, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México en que residamos, de manera proporcional y equitativa que dispongan, ¿quién? Las leyes. Comencemos. Las fuentes del derecho. Fuente. ¿Qué es la fuente? Es lugar donde emana la ley. Son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho. Para el maestro Pérez Nieto señala que fuente se debe de considerar donde nace el derecho. Para el maestro Villoro señala que aplicada al derecho, la palabra fuentes se usa en sistema metafórico. Sugiere que hay que investigar los orígenes de donde emana dicho derecho. Para Maynes señala tres acepciones de fuentes formales, reales e históricas, que son las que vamos a ver, mis queridos amigos. Las formales son todas aquellas que fueron creadas, pues, en un proceso legislativo. Las reales son todos aquellos normativos que contienen la materia de la incorporación de las normas, como lo son los valores, los principios sociales, la costumbre, los criterios. Hay que recordar que los principios generales de derecho en nuestra Constitución están vertidos ahí en el último párrafo del 14 constitucional. En la costumbre, hay que recordar que en el aspecto mercantil, es una fuente de derecho, es derecho en la costumbre. En la historia, pues bueno, nos sirve para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Las fuentes de derecho, mis queridos amigos, las formales directas, pues es la legislación, la costumbre y pues recientemente, bueno, ya tenemos algunos años, a partir del 2011, los tratados internacionales. ¿Por qué los tratados internacionales? Porque la propia Constitución en el artículo primero, primer párrafo, nos lo determina. Las fuentes indirectas tenemos la que son la jurisprudencia, los principios generales de derecho, la doctrina. Aquí les hago un recuadro, pues, de lo que son las fuentes de derecho. Todo este material ustedes lo pueden tener, lo van a tener. Me supongo que se los pueden mandar por correo electrónico o como, no sé. Apenas vamos calentando motores, mis queridos amigos. Las estrategias de tributación, ¿qué son? Bueno, toda estrategia deberá instrumentarse o tenerse como un fin, un beneficio
a la materia administrativa y financiera. Nunca, mis queridos amigos, deberá de ser como principal la materia impositiva. Hay que recordar que la materia impositiva no es otra cosa más que el resultado ¿sí? El resultado de todas las operaciones que nosotros venimos haciendo. Eso es la materia impositiva. Tan es así que la materia fiscal pues no es primordial, no es principio. La materia fiscal viene siendo una ley terciaria, en mi opinión. La ley principal, bueno, pues es la Constitución. Hay que recordar que el 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece lo que son las leyes. Las leyes nos dice que es la Constitución, tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales, ¿sí? Que emanan de la Constitución. Entonces, si bien es cierto, el 31 cuarto nos dice que nos habla sobre las obligaciones tributarias, pero también es cierto que ni la ley de impuesto a la renta, ni la ley de valor agregado, mucho menos el Código Fiscal, son leyes generales. La ley general debe de ser entonces la ley de ingresos de la federación, que no las cambian cada año. Las leyes tributarias son leyes federales. Por lo tanto, y si nos vamos a lo que nos decía Maslow en su pirámide, bueno, pues viene siendo de carácter terciario. Ahora bien, estudiantes y abogados, estudiantes de Derecho y abogados, hay que recordar que a partir de 2011 se acabó por completo esa pirámide de Maslow. Sí, así es, y así lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293.11. Hay que buscar entonces en el cúmulo de leyes, Constitución, tratados internacionales, leyes generales, leyes federales y hasta en los reglamentos también. ¿Qué es aquello que nos da mayor beneficio para poder obtener el mayor resultado en nuestro derecho humano a la proporcionalidad y a la equidad? ¿Sí? Porque el 31 cuarta también nos dice, nos da 2 derechos humanos ahí. Bueno, nos da más. Pero primordialmente nos da 2, la proporcionalidad y la equidad. También nos da el derecho humano a la legalidad. ¿Por qué? Porque al terminar la fracción, al terminar precisamente el 31 cuarta, nos dice cómo vamos a contribuir. ¿De conformidad a qué? A que disponga quién? Las leyes. Y de ninguna manera nos está diciendo que sean las leyes fiscales. Nos está diciendo que son las leyes, o sea, todas las leyes. ¿Y dónde encontramos lo que son las leyes? Pues en el 133 de la Constitución. Entonces, mis queridos amigos, las estrategias de tributación deben de ser en primera ratio, ¿sí? Para un beneficio en materia administrativa y financiera, puesto que también los propios criterios de las autoridades fiscales es, si tu resultado primordial es para efectos tributarios, entonces ya no estás hablando de una opción de negocios o una planeación fiscal. Estás hablando de una defraudación fiscal. Es que hay que estar abusados con eso. ¿Qué debemos de soportar? Si tengo un problemita con esto. Déjame, voy para atrás. Ok. Se debe soportar plenamente al contar con todos los elementos. Ello significa que no hubo una improvisación. No es como tapar un hoyo o cómo se cubre un hoyo, sino es evitar el hoyo precisamente. ¿Sí? Por eso es que la planeación o las estrategias de tributación son de aquí en lo adelante, no es de aquí para atrás. Es decir, la planeación estratégica tiene que estar sustentada en un hecho lícito, que la conducta encuadre en el supuesto normativo. O sea, tenemos que ver, pues, el 2, fracción primera,
de Código Fiscal de la Federación. ¿Quién lo tiene por ahí, mis queridos amigos? Adelante, doctor, aquí tenemos el código también. 2, fracción primera, por favor. ¿Quién me lo puede leer por ahí? Yo lo tengo, maestro. A ver, échatelo. Dice, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Fracción segunda. Aportaciones de seguridad social son las... No. La fracción primera, mi querido hermano. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué son los impuestos? Son las situaciones jurídicas previstas por la ley. ¿Sí? O sea, que son el hecho imponible. Que vamos a ver un poquito más adelante lo que es el hecho imponible. Jurídicamente nos está diciendo el legislador que lo que tú, para que puedas pagar impuestos, pues se deben de reunir 2 situaciones. El hecho generador, que no es otra cosa más que la actividad que realizas, más, y lo repito, más el hecho imponible, que no es otra cosa más que la ley, que es lo que la ley te determina. Entonces, mis queridos amigos, para poder entrar al tema de lo que son las estrategias de tributación, debes decir, es decir, te dice, la planeación estratégica tiene que estar sustentada en un hecho lícito, que la conducta encuadre en el supuesto normativo. También nos dice, se incrementa y protege el patrimonio y sobre todo, la planeación bien realizada debe generar una absoluta seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, debemos de establecer un escenario. Vamos a hacer algunos ejemplos. Un escenario. Yo, Guillermo, presto servicios empresariales. ¿Sí? Servicios empresariales. Donde dice la ley fiscal que yo debo de pagar impuestos sobre la renta. O donde dice la ley fiscal que yo debo de pagar impuesto al valor agregado. ¿Sí? Servicios empresariales, señores. No dije servicios profesionales. Dije servicios empresariales. En ningún lado. Por lo tanto, si la ley fiscal me está diciendo que hay servicios profesionales, ¿sí? Bueno, pues tenemos que buscar en el ámbito jurídico, por eso es que el 31 cuarto me remite a cómo voy a pagar o a cómo voy a contribuir de conformidad a las leyes. ¿O qué son los servicios? Bueno, jurídicamente me lo determina el 14 de la ley de impuesto al valor agregado. Ajá. Y la cuestión de empresarial, ¿dónde lo tengo? ¿Quién me dice? ¿Dónde lo tengo? La cuestión empresarial. La actividad empresarial. Artículo 16 del Código Fiscal. ¿Sí? ¿Quién me lo lee? Aquí lo tengo, máster. A ver. Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes. ¿Qué dice? Se entenderá por actividades empresariales. Ya la propia norma me está diciendo lo que son, de lo que el propio Código Tributario o la norma fiscal puede entender por actividades empresariales. Y vámonos a la fracción primera. Fracción
Fracción primera, las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter Las y no están comerciales, comprendidas en las ¿verdad? fracciones siguientes. Así es. ¿Por qué? Porque ya me da una gama de fracciones allí. Y de actividades, por ejemplo, la agricultura, etcétera. Pero acá, en nuestro aspecto de servicios empresariales, pues vamos a ver cómo nos dice ahí que son las comerciales. Chingado que tiene que ver los servicios con el comercio, mucho. ¿Por qué? Porque si nos vamos, de igual forma, repito, como fundamento el 31 cuarto de la Constitución que nos dice cómo vamos a contribuir de conformidad, como dicen las leyes, y una de las leyes me dice que las comerciales son las que me determinan quién, las leyes federales, ¿qué leyes? El Código de Comercio. Allá en el artículo 3º y 4º del Código de Comercio me dice lo que son los comerciantes y la actividad comercial. Y el 75 del propio Código de Comercio me establece cuáles son, qué refuta la ley, ¿sí? Como actividades comerciales. Pues están varias que son servicios, mis queridos amigos. Nos dice la fracción quinta, las empresas de suministro y abastecimiento, pero no te dice de qué. Y cuando la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Y cuando la ley es omisa, te lo permite. Y cuando la ley te lo afirma, te lo permite. Cuando la ley no te lo niega, te lo permite. Entonces, mis queridos amigos, ya tenemos cómo vamos respetando el derecho humano también a la legalidad, principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y nosotros como gobernados podemos hacer tres cosas. Uno, lo que la ley me permite, lo que la ley no me niegue, donde la ley es omisa. El suministro y abastecimiento es un servicio. También nos habla sobre las empresas de mediación, el 75. Y la mediación también es un servicio. También nos habla sobre lo que es la consignación, la comisión. Son actividades empresariales. Por lo tanto, tenemos que en el escenario jurídico estamos situados de servicios empresariales. Todos aquellos servicios empresariales. Y nos regresamos al artículo 2, fracción primera, que nos dice qué son los impuestos. Son aquellas situaciones jurídicas y de derecho que nos determinan las leyes fiscales. Tenemos, por lo tanto, el hecho generador. Ok, me dedico a actividades de servicios empresariales. ¿Y el hecho imponible dónde está, señores? No lo hay. Por lo tanto, ahí tienes ya una estrategia de tributación en el cual no vas a pagar ni siquiera el impuesto sobre la renta, ni tampoco vas a pagar el impuesto sobre el valor agregado, porque el propio 14, último párrafo, en relación al 1, fracción prima y segunda, nos dice que si tú prestas servicios que sean servicios de actividad empresarial, o sea, servicios empresariales, pues estás fuera de la norma. Y el artículo 5 del propio código que me dice, primer párrafo, que los sujeto, objeto, tasa, tarifa, época de pago, ¿son de qué? De aplicación estricta. Que la interpretación de esa aplicación estricta, bueno, sabemos los que manejamos el derecho, que hay diversos tipos de interpretación. Y la interpretación, pues, es la literal o gramatical. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienes ya, por lo menos para este tiempo, una estrategia de tributación. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Te incrementa y protege el patrimonio. ¿Por qué? Porque estás por fuera de la norma. Te va a proteger tu patrimonio. Te va a incrementar el patrimonio. Y sobre todo, tienes seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Según la seguridad y la certeza jurídica. ¿Qué es según la Corte? Saber a qué atenerte. ¿Por qué te vas a saber a qué atenerte? Precisamente porque la ley te lo estipula. Porque la norma te lo dice. ¿Dudas, amigos? Doctor, al respecto, ¿me permite hacer un comentario? Claro. Ha dicho usted
muy brillantemente el tema del hecho imponible y el tema del servicios empresariales. Así es. Me gustaría que nos hiciera algún comentario para las personas que nos están viendo y escuchando sobre su experiencia respecto a lo que opina o a lo que ha manifestado o combatido la autoridad fiscalizadora. Sí, fíjate que ahí hemos tenido varios asuntos y a Dios gracias y con la mano firme de los magistrados nos han dado la razón, sobre todo basados en aquella jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que por rubro te lleva, búscalo como no sujeción, ¿sí? Ahí te habla muy clarito lo que son los ingresos exentos y los ingresos no objeto. Y te dice la propia Corte que en los ingresos no objeto no tienes nada que hacer con ellos, más que gastártelos, porque te dice que son aquellos que están fuera del hecho imponible. Y el hecho imponible te lo determina como tal cual lo dice el 2, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, en palabras llanas, si la ley no te dice qué vas a hacer con ello, pues nomás gástatelo. Ah, pero eso es para la ley tributaria. Y para la ley de lavado de dinero, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo caer en un hecho generador que no tenga hecho imponible de 100 millones de dólares, o de euros, o de pesos, como lo quieras ver. Pero en friega te va a caer la UIF. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es muy fácil. ¿De dónde vienen esos ingresos? Tenerlos debidamente identificados. ¿De dónde vienen? ¿Quién te los dio? ¿Quién te los pagó? ¿Sí? ¿Y hacia dónde se fueron? ¿Qué hiciste con ellos? Para ello, somos contadores o somos administradores. Bueno, debemos de tener entonces el registro contable y el sustento de ese registro contable de dónde viene y a dónde va. Y ya no tienes problema. No sé si quedó contestada tu pregunta, amigo. Claramente, doctor, por favor, continúe. Ya vimos cómo fue reformado el primer párrafo de la Constitución, fue publicado del artículo primero, donde nos dice, nos habla sobre de los derechos humanos y sus garantías. Antes, aplicando la fuente de derecho histórica, nos decía de las garantías individuales. Actualmente ya no tenemos ninguna garantía individual en México. Superamos ya la barrera de las garantías individuales y nos vamos entonces a los derechos humanos. Y nos dice que los derechos humanos nos los reconoce la Constitución, los tratados internacionales, así como también tenemos la protección a través de los juicios, del juicio de amparo, ¿verdad? Y de la Corte Interamericana y del estudio de la convencionalidad que deben de hacer los jueces y todas las autoridades jurisdiccionales. Y hablando de autoridades jurisdiccionales, también está la jurídica de ingresos, ¿eh? También está aquellos que nos resuelvan nuestros recursos de inconformidad ante el Intiernavit y el recurso de inconformidad y revocación ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ellos también tienen obligación de hacer el estudio de la inconvencionalidad de las normas o de los actos. Pero eso ya lo veremos en algún curso de defensa. Acá lo más importante que nos dice sobre esta reforma el legislador, que la intención de la propuesta contenida en el primer párrafo del artículo primero tiene su reflejo en la redacción sugerida en el segundo, ¿sí?, de este mismo numeral, toda vez que adicionar la protección que beneficie de manera amplia a las personas representa el fortalecimiento de las prerrogativas que la dignifican. ¿Qué demonios nos está diciendo aquí el legislador?
que la dignidad, mis queridos amigos, es la piedra angular y fundamental de nuestros derechos humanos. Te pregunto a ti, ¿qué tan digno eres como para proteger ese derecho humano a la proporcionalidad, a la equidad y a la legalidad? Y acá, bueno, tenemos todo el artículo primero, donde nos dicen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Sí? Todo esto. Ahora vamos a ver, artículo tercero y cuarto. Tienes una belleza de constitución. Tenemos un paraíso fiscal en México, siempre y cuando seamos dignos, tengamos y respetemos nuestra propia dignidad como ser humano, que nos determina el 31 cuarta, la proporcionalidad, la equidad, el gasto público, la legalidad, señores. Tercero, nos habla sobre el derecho de la familia, el derecho de la vivienda, el derecho de los menores, los alimentos, la salud, la educación, el sano esparcimiento, y sobre todo, ese cuarto nos habla sobre el interés superior del menor. Y el interés superior del menor, mis queridos amigos, nos dicen todas las cortes del mundo, que va por encima de cualquier derecho o obligación que tengamos nosotros los adultos. Ah, entonces me salta a la vista. Si va por encima de cualquier obligación y el 31 cuarta me dice que estoy obligado a contribuir al gasto público, ¿qué voy a preferir? El alimento, la salud, la educación, sano esparcimiento de los menores o el pagar las contribuciones. ¿Qué voy a preferir? Si el 1 constitucional me está diciendo en el segundo párrafo que la protección de los derechos humanos de las personas, de todas las personas, debe de ser de manera más extensionista, la manera más proteccionista, queridos amigos. ¿Qué voy a preferir? Claro que voy a preferir darle alimentos, salud, educación, sano esparcimiento a los menores, a los hijos. Le voy a preferir darles, y dentro de lo que son los alimentos, ¿qué creen que son los alimentos? ¿Nada más lo que se va a comer? No. Allá el 308 del Código Civil Federal nos dice lo que son los alimentos. Y los alimentos vienen siendo precisamente, pues, la comida, el vestido, la educación, la salud, todo aquello, en mi opinión, viene reflejando lo que dice el cuarto constitucional en relación al tercero. Pero también nos habla de la salud. ¿Ya leyeron ustedes el 1 bis de la Ley General de Salud? ¿Quiénes somos abogados acá? Levanten la mano. ¿Ya leyeron el 1 bis de la Ley General de Salud? Ahí se los dejo de tarea. Y nos dice el 1 bis, mis queridos amigos, lo que es en realidad la salud. Y en muchas o pocas palabras nos dice ese 1 bis que no es solamente el no tener una afectación infectocontagiosa. No. La salud, mis queridos amigos, es el estado pleno, la satisfacción plena, física, mental, ¿y qué más? Social. Y si nos está hablando del social, se me ocurre que si yo como persona física, como ser humano, soy feliz y la felicidad me lleva a un estado de salud psicológica plena, los 15 años de mi hija pues son deducibles, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy aplicando la salud, estoy aplicando la definición jurídica de lo que es la salud. Entonces también nos dice que el Estado
tiene obligación ¿de qué? De prevenir, de proteger, de respetar los derechos humanos. ¿Y el Estado qué es el Estado, mis queridos amigos? ¿De qué se compone el Estado? ¿Quién me dice? Por territorio, población y gobierno, máster. ¿Y te falta uno? Pero ¿qué? Te lo doy por buena. El Estado dice territorio, población, gobierno. ¿Vale? Ok. Ok. El territorio, pues es la República Mexicana. El gobierno, pues ya sabemos, ahorita estamos en el gobierno de la 4T. ¿Y quién compone más? La población. La población somos nosotros. Entonces, también a nosotros nos corresponde, ¿qué? Proteger, prever, proteger, garantizar los derechos humanos. O sea, no nomás es para el gobierno, señores, el Estado no quiere decir que es el gobierno. Y como a nosotros nos corresponde, ¿qué vamos a hacer? Allá el 25 constitucional nos lo dice lo que vamos a hacer. Que más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo cuestiones muy genéricas, pero que por el propio tiempo no me puedo detener, no puedo tener a explicar cada una de las cuestiones. Ahora, las deducciones, por ejemplo, en educación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A través de una sociedad conyugal? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Sí. O bien, a través de una deducción que se le llama previsión social constitucional. Y en tu registro contable así lo vas a manejar como previsión social constitucional. Educación. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de previsión social hay, mis queridos amigos? Nosotros como contadores conocemos que hay una, ¿sí? Que es la fiscal, pero esa es súper limitada. Hay 5. Una, la constitucional, que incide, nos dice la propia Corte, en el principio, en el derecho humano a la proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad tributaria no es otra cosa, mis queridos amigos. Y sin entrar en Honduras, porque nos llevaría como unas 10 horas explicar el principio de proporcionalidad tributaria, y a los tributaristas y a los especialistas en ello, no es otra cosa más que los ingresos menos los egresos igual al saldo. Y el saldo es lo que te queda en tu bolsa. Ah, bueno. Entonces, si la previsión social constitucional incide en el principio de proporcionalidad tributaria, es claro que no tenemos las obligaciones fiscales que nos determinan una ley terciaria o federal, como lo es la ley de impuesto a la renta. Porque estamos hablando desde un punto primario, que es la propia Constitución. ¿Qué sí tenemos que hacer en nuestro registro contable? Deducción por previsión social constitucional. Después viene la previsión social estatutaria. ¿Sí? ¿Cuál es esa? La de las personas morales, que son el objeto social, los beneficios y obligaciones de los socios. ¿De dónde demonios saco esto? A ver, abogados, jurídicamente, ¿cómo se obliga una persona moral y cuál es el fundamento? Pues muy fácil, es el artículo 27 del Código Civil Federal, que nos dice que las personas morales se obligan ¿por qué? Por sus estatutos, por la ley, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahí lo tienes. ¿Sí? Y si es la propia ley la que me dice que me voy a obligar por mis estatutos, estoy cumpliendo por la última parte del artículo 31 cuarto constitucional, porque es el que me está diciendo
¿Cómo voy a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que disponga quién? Las leyes. Las leyes. ¿Qué ley? Código Civil, artículo 27. Me dice cómo me voy a obligar por mis estatutos, mis bases sociales y la ley. Entonces, la previsión social estatutaria es la que me determina los estatutos, las bases sociales, que en español es el acta constitutiva, es el objeto social, son las cláusulas de beneficios y las cláusulas de obligaciones también. Además de todo clausular. Ahora viene la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, mis queridos amigos, también es un paraíso fiscal en México. Pero ahora bien, ¿quiénes somos casados? Yo. Les voy a preguntar, ¿para qué te casaste? No por qué te casaste. Ahí te la dejo. ¿Para qué te casaste? Legalmente te casaste, a lo mejor. ¿Para qué? No el por qué. Para tener una familia, tener un patrimonio. Bueno, pues entonces estamos hablando ya, si tengo una familia y estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿qué necesito tener? Las cláusulas matrimoniales. La cláusula matrimonial no es otra cosa más que parte de tu objeto social de ese contrato social que se llama matrimonio. Y si no tengo las cláusulas, ¿qué voy a hacer? Pues a ponerme a hacerlas. ¿Y qué tengo que hacer? Registrarlas nada más en el registro público de la propiedad, en el registro civil y en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y todo lo que hayas asentado ahí, absolutamente todo, como es tu objeto social de esa sociedad conyugal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues esto todo es deducible, siempre y cuando sea lícito. Pues claro, si yo le voy a sentar que voy a vender mota, pues no, eso no es lícito, ¿ah? Eso no va a ser deducible, ni mucho menos. Y te vas a meter en broncas. Fideicomisos educativos también los puedes hacer. Hablábamos del 25 constitucional y nos dice, corresponde a quién? Al Estado. La Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral, para que tengas una fortaleza, la soberanía de la nación, el régimen democrático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuya seguridad protege esta Constitución. Por eso el capítulo primero de la Constitución nos dice que y las garantías para la protección, ¿verdad? ¿Qué te va a proteger ello? Pues la Constitución. ¿Y quién vela por la Constitución? Poder Judicial de la Federación. Luego nos dice el párrafo tercero, ¿quién va a planear? El Estado. El Estado planeará. ¿Qué va a planear? La actividad económica nacional. Entonces, aquella babosada que dijo, y con todo respeto se lo digo, y se lo digo en su cara a la jefa del SAT, que va por aquellos que hagan planeación fiscal agresiva, o muy agresiva, y yo, entre comillas, no, entre paréntesis, no conozco la planeación fiscal no agresiva, poquito agresiva, agresiva o muy agresiva. Yo lo único que conozco en todos estos años es la planeación fiscal. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo esta señora? Está haciendo, a mi gusto y a mi manera de pensar, yo, Guillermo Robertson, está haciendo un terrorismo fiscal. Donde está asusando, está amenazando a los contribuyentes. Es un delito, señores. Un delito que no podemos quedarnos callados. No podemos permitirlo. Por tanto, debemos de alzar la voz. Tenemos el derecho de la libre manifestación de las ideas. Es más, si quiero le miento a su madre. ¿Por qué? Porque es mi derecho humano y ya no es delito. Mentarle su madre a las autoridades no es delito. No lo toques.
Ni un pelo le toques. Entonces iba a decir delito. Pero mentarle a su madre, lo puedes hacer. Luego dice el párrafo cuarto del 25 constitucional, que al desarrollo económico nacional concurrirán ¿quién? Sector público, social, privado, sin menoscabo de otras actividades económicas que contribuyan al desarrollo de la nación. Ya hace como 2 siglos, un juez, el juez Kennedy, si es que mi mano no me falla, él decía que no es que sea un derecho efectuar la planeación fiscal, sino que es una obligación de todos los estadounidenses. ¿Y de dónde creen que se copió este artículo? De la primera constitución que existió en el mundo. ¿Y cuál fue la primera constitución del mundo, señores? Abogados. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Pues la estadounidense, de los Estados Unidos, fue la primera constitución, señores. Y acá nos dice la Corte, interpretación de normas tributarias debe atenderse incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por aquella, más allá de expresiones literales o enunciados formales, no solo establecer cuáles son los supuestos grabados, sino también fijar los límites y excepciones al hecho imponible. Y seguimos hablando del hecho imponible, y vamos a hablar toda la vida del hecho imponible, del hecho generador y del hecho imponible. ¿Dudas hasta acá, amigos? Doctor, ¿me permite hacer un comentario al respecto? Claro. Usted brillantemente y hábilmente está mencionando la preeminencia de derechos, establece una relación entre el artículo 25 constitucional y el primero, y yo quisiera preguntarle si quién es el que tiene que analizar una argumentación cuando la autoridad rechaza ciertas deducciones. ¿El operador jurídico, el propio fisco federal? Porque ha habido casos en el que hubo una noticia nacional a través de redes sociales, se difundió sobre algunos amparos que tenían cierta relación con las medidas adoptadas por el gobierno federal respecto al COVID-19. Y la autoridad fiscal lo publicó incluso de manera oficial, de que iba a hacer ciertas investigaciones, y también presentó un recurso y lo ganó contra algunos quejosos. Sí. No sé qué consideraciones tenga sobre esa preeminencia de derechos y el fallo desafortunado. Mira, amigo, lamentablemente a veces tenemos una corte, y yo le digo la chilindrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice una cosa, dice la otra. ¿Por qué? Porque no tiene palabra de honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el simple y sencillo hecho de que te diga, pues fíjate que ya cambié de opinión, ya te cambió la situación. Ahora bien, sí fue muy desafortunado, extremadamente desafortunado, que el tribunal colegiado del el segundo tribunal colegiado del 15º circuito, le haya dicho a los que promovieron el amparo que no se podían modificar, en un aspecto, estamos hablando de ese amparo, que no se podía modificar el presupuesto de egresos de la federación, ¿sí? Que porque eso era una cuestión de Ejecutivo Federal. ¿Sí? Bueno, según yo no promoví ese amparo, lo promovió un gran abogado que está en la ciudad de Tijuana. Según yo, sí se puede, 126 de la Constitución sí te lo permite. Según yo, sí esa sentencia es totalmente atacable en ámbito internacional. Pero bueno, eso ya lo decidirán los abogados que promovieron ese amparo. En mi opinión, sí atenta contra los derechos humanos de todos los mexicanos. ¿Por qué? Que no es justo que por un capricho de una persona, llámese presidente, llámese ejecutivo federal, llámese como le quieras llamar, el ganso, o como lo quieras nombrar, que se esté construyendo un Tren Maya, se esté construyendo un Dos Bocas, se estén dando estímulos fiscales a otras partes, en otros lados, donde
ese dinero es de permanencia y urgencia para atender lo primero que se debe atender, la salud, para no afectar al primer derecho humano o fundamental, que es la vida. Ya cuando se terminen todos estos desmanes, yo me supongo que va a haber abogados penalistas de mucho renombre en el país, de los cuales los conozco, que van a promover ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional, en contra de este señor. Porque los resultados se han dado y los resultados han sido devastación, ha sido muerte, misma que el gobierno y también el Estado, o sea, todos nosotros tenemos responsabilidad, señor. ¿Sí? A excepción de aquellos porque hemos promovido en contra del gobierno la inactividad, en contra del gobierno la opacidad, en contra del gobierno la falta o la indebida acción para atender este problema, esta pandemia. Su servidor, tengo un amparo interpuesto en la ciudad de Mazatlán, es en el juzgado 10º de distrito del estado de Sinaloa, es el 217 de 2020, en el cual tenemos la suspensión de plano y por esa razón los traemos de la cola para que por lo menos en el estado de Sinaloa, en el estados del noreste, los gobernadores, el Ejecutivo Federal, los legislativos nos informen qué demonios están haciendo en favor del derecho a la salud y a la vida de todos nosotros. Con mucho gusto les puedo compartir la suspensión de plano. Está muy interesante, muy bonita, la verdad se la aventó el juez de distrito, juez 10º de distrito. Y bueno, sí, va en contra del derecho humano, de la piedra fundamental del derecho humano, que es la dignidad. Esa sentencia, esa lamentable sentencia. Pero bueno, también sabemos que hay intereses muy particulares dentro del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Doctor, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Soy Sí, claro. Rogelio Camargo Mora, de Tecama, Estado de México. Hola, Por Rogelio. favor, ha estado usted comentando acerca de la planeación fiscal Sí. y también comentó acerca de la previsión estatutaria. Sí. Se me ha perdido un poquito la inquietud. Si Sí. llevamos a cabo una previsión estatutaria, Ajá. mediante la cual queremos otorgar derechos fundamentales a nuestros trabajadores, socios, asociados, o incluso, ¿por qué no?, a cualquier familiar de ellos, Sí. van a tener como consecuencia, pues, un efecto administrativo y, Exacto. por lo tanto, pues, por ende, pues, tal vez hasta una disminución en la carga tributaria. Exacto. Sin embargo, yendo un poquito más adelante, esta previsión estatutaria, si en este momento celebro un acta de asamblea extraordinaria modificando mi objeto social, así como los estatutos, ¿se podría considerar por parte de la autoridad como una planeación fiscal guión estrategia fiscal guión esquema reportable? Doctor, buenas tardes. No, Gracias. señor. No, señor. Los esquemas reportables, si es que entran, van a ser a partir del año que entra. Primero del año que entra. Luego, otra. No les vas a dar los derechos humanos, les vas a respetar los derechos humanos, porque ya los tienen. ¿Sí? Ahora bien, que la autoridad diga misa, eso me vale madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo al pie de la letra lo que la Constitución, lo que el Código Civil y lo que el Código, si dependiendo de qué tipo de sociedad tengas, la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General de Sociedades Cooperativas o cualquier otra ley general. ¿Sí? Estás cumpliendo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, como te repito, lo que la autoridad diga me vale mal. ¿Sí? Lo que me importa es la ley.
Lo que me importa es la seguridad jurídica y la certeza jurídica mía y de mis clientes y sobre todo del contribuyente. Por lo tanto, claro que lo puedes hacer. Es más, dijera el juez Kennedy, lo debes de hacer. Por ahí en la práctica, algún abogado me dijo, oye, es que ¿cómo vas a poner eso en el objeto social de una persona moral mercantil? Estás desnaturalizando la figura mercantil. No, señores, no lo estás desnaturalizando. Y sí lo puedes establecer. Hay que recordar el principio de legalidad. El principio de legalidad, mis queridos amigos, y se los voy a decir hasta que me muera, espero que falten muchos años, porque lo único seguro que tenemos son dos cosas, los impuestos y la muerte. ¿Eh? El principio de legalidad no es otra cosa más que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Gobernado podemos hacer todo aquello que la ley me permite, todo aquello que la ley no me niega y todo aquello que la ley es omisa. Ahora bien, pregunto, ¿dónde demonios dice que no puedo poner o establecer dentro de mis bases sociales o estatutos lo que es la planeación estatutaria, lo que es la previsión social estatutaria? En ningún lado lo dice. Por lo tanto, lo puedo hacer. ¿Dónde me lo niega? En ningún lado me lo niega, por lo tanto lo puedo hacer. Entonces, mis queridos amigos, hay que estar truchas y hay que recordar, pero como te recuerdas, cómo te llamas, todos los días, ese principio de legalidad. Ah, también debemos de recordar, al igual forma, lo que es el hecho generador y el hecho imponible. Con esos tres principios, mis queridos amigos, te vas a hacer multimillonario. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como contadores, nos han enseñado, la autoridad siempre tiene la razón y tienes que hacer lo que la autoridad dice. ¿O no, mis queridos amigos contadores? Como abogados nos enseñan, hay que investigar, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y ya, en el doctorado te enseñan que la autoridad nunca tiene la razón. Siempre y cuando te apegues a derecho. ¿Sí? Siempre y cuando te apegas a las leyes, que es apegarse a la Constitución, a los tratados, a las leyes generales, a las leyes federales, y hacer una capirotada a ver de dónde sale un mejor beneficio, porque así te lo establece el primer y segundo párrafo en relación de 217, si mi mano me falla, de la ley de amparo, que es precisamente la jurisprudencia. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienes por qué sí lo puedes hacer, ahí tienes por qué te digo que me vale madre lo que la autoridad piense. ¿Por qué? Porque si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a pensar que la autoridad tuvo la razón, la cosa no para ahí. La cosa va a parar a nivel internacional, porque estamos hablando de derechos humanos. Porque ya terminamos como dice el 64 de la Convención, ya terminamos de agotar el derecho interno. Ah, bueno, ahora nos vamos a la Comisión Internacional. Y de ahí, si no se llegó a un acuerdo, nos vamos entonces a la Corte. ¿Y necesitas moverte de tu escritorio? No. Todo lo puedes hacer desde tu propia computadora. Absolutamente todo. No necesitas moverte, amigo. Ah, claro que yo quiero ir a conocer Nueva York. Bueno, pues vámonos a Nueva York, ¿verdad? Claro que me quiero ir a San José, pues me voy a San José también. Y todo eso, pues que lo pague el cliente. Todo depende, mis queridos amigos.
del asunto, de la gravedad del asunto y de los importes que estamos manejando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien tendrá alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Seguimos. ¿Qué es el gasto público? El gasto público, mis queridos amigos, nos lo determina, ya vimos el 31 cuarto. La Constitución nos dice, la primera sala nos dice que el gasto público, nos dice 134, la Constitución, debe de cumplir con ciertos, el que lo gasta, o sea, el gobierno, debe de cumplir con ciertos principios o parámetros, principio de legalidad, de eficiencia, de eficacia, economía, transparencia y honradez. ¿Y qué crees? Si no se cumple con esto, no se cumple con el principio del gasto público. Y si no se cumplió con el principio del gasto público, ¿qué crees? Pues no hay impuestos, no hay contribución. ¿Sí? Y todo lo que yo contribuí, cuando yo demostré que no se cumplió con esto, ¿qué sucede? Pues va para atrás, ¿va? ¿Por qué? Porque se convierte en un pago de lo indebido. No lo tenía yo por qué haber pagado. No tenía por qué yo haber contribuido si la autoridad no demuestra que cumplió con estos principios. ¿Y dónde vamos? ¿De dónde demonios voy a sacar si cumplió o no cumplió? Ah, pues del reporte de la Auditoría Superior de la Gobernación, de la Federación. Allí viene. Yo recuerdo que hace unos 2 años, en el Diario Oficial de la Federación, no recuerdo el día, la verdad, salió publicado el dictamen de la auditoría, donde decía que el gasto había sido opaco, donde decía que el gasto no había cumplido con estos principios. Se chinga a solicitar la devolución. Nada más que yo no solicito porque yo todos mis ingresos pues, son objeto. Que me meto en broncas, ¿no? Hay que buscar, mis queridos amigos, en las unidades jurídicas de negocio. Ya vimos lo que es proporcionalidad, ya vimos lo que es equidad. ¿Sí? Hay que buscar, ¿sí? Ya vimos los elementos de la relación tributaria. Hay que buscar lo que son, ahorita me voy a regresar, no se preocupe. Creo que sí lo puse, no me acuerdo si lo puse o no lo puse, pero bueno, no perdamos tiempo. Hay que buscar los ingresos no objeto. En las leyes fiscales tenemos los ingresos no objeto. Y ya vimos lo que son. Todo aquello que salga del hecho imponible es un ingreso no objeto. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer con ello? Me lo voy a gastar. No va a pagar un centavo de impuestos. ¿Sí? La relación tributaria, pues es el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. El sujeto, persona física, moral, objeto, ¿cuál es el objeto que persigue la ley? La base, la tasa, la época de pago. Si me falta alguno de ellos, ¿qué pasa? No hay impuesto. Un ejemplo de ingreso no objeto, pagos en servicios. ¿Quién tiene por ahí la ley de impuesto a la renta? Diga el artículo, doctor. Artículo 90, mi querido amigo, primer párrafo. Artículo 90. Están obligados al pago del impuesto establecido en ese título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado
cuando en los términos de ese título señale en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realizan actividades empresariales o Hasta prestan ahí, servicios sí. personales. Sí. Hasta ahí. ¿Qué nos dice el primer párrafo del 90? Que las personas físicas en México vamos a pagar, vamos a considerar como ingreso en efectivo, ¿verdad? En crédito, en devengado, ¿cuándo qué? Cuando este título así lo determine. ¿Sí? Y pregúntome yo, contadores, porque me imagino que los abogados ya se la saben. Contadores, ¿cuántas veces se han leído el título cuarto de la ley del impuesto a la renta? Ingreso salió cri-cri. ¿Cuántas veces? Chorro, ¿verdad? ¿Y dónde demonios han visto la palabra devengado? En ningún lado. ¿Y qué demonios significa devengado? Se las dejo de tarea. Aquí tienes un ingreso no objeto. ¿Significa Otro. consumido, máster? ¿Perdón? ¿Significa consumido, devengado? Ajá. En devengado te dice. ¿Verdad? Cuando este título así lo determine. ¿Sí? Cuando veamos por ahí un curso que estoy preparando sobre los alimentos y el derecho a la salud, ahí vamos a ver explícitamente lo que es el devengado. Pero bueno, por aquí lo estamos anticipando. Son ingresos, no objeto. Aprovéchenlos. Otro. Luego dice, coma, en servicios, cuando esta ley así lo determine. Cierra la coma, ¿verdad? Ok. En servicios. Esta ley, ¿quién ha leído toda la ley? Imagino que los abogados ya la leyeron. Imagino que los contadores también. En servicios, mis queridos amigos, solamente hace referencia en el 94 de la ley del impuesto a la renta, que me dice que son aquellos que reciben las personas que son miembros de la administración pública, ya sea federal, estatal, municipal, que reciban vehículos que no reúnan los requisitos de la fracción segunda del 36. ¿Y de qué demonios está hablando? Vehículos utilitarios que no cumplan los requisitos de ser un vehículo utilitario. ¿Sí? Pero, como nos está hablando el primer párrafo del 90, que son ingresos, ¿de quién? De los mexicanos, de las personas físicas. Estamos en México, y si yo no soy un servidor público, ¿qué sucede? Pues que es un ingreso no objeto, está fuera del hecho imponible. Y hay hasta 2 o 3 jurisprudencias al respecto. Que con mucho gusto se las podemos compartir. Si me las solicitan, con mucho gusto las compartimos. Queridos amigos, no todo viene en este material, todo lo que hemos hablado, todo y no todo viene. ¿Por qué? Porque luego se me ocurre cada pendejada. ¿Sí? Pero bueno. Está sustentada. Nada más sí pídanmela y con mucho gusto se las proporcionamos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el sujeto, con el objeto, con la base, con la tasa, la tarifa y la época de pago. Si le hace falta cualquiera de ellos, pues ¿qué pasa? No tenemos la contribución. Hasta aquí, mis queridos amigos, ¿cómo vamos? Mi estimado doctor, ya estamos rebasados del tiempo, pero sí me gustaría que, si quiere usted abordar más temas,
y proponemos un segundo foro de estrategias, como lo acaba de indicar. Perfecto, muy bien. No sé si hay algunas preguntas para concluir. Doctor Carlos Barrera, ¿algún Sí. comentario a los invitados? Doctor, Sí. nuevamente Rogelio Camargo Mora. Un favor, Sí. tal vez sale ahorita fuera del tema, pero estoy con la inquietud de estudiar los esquemas reportables Sí. y en relación con el artículo 15 constitucional. Si no mal recuerdo, creo que este artículo me señala acerca de los tratados internacionales. Ajá. Y estaba yo por un momento pensando por mi cabeza, ¿acaso esta reforma de los esquemas reportables respeta los derechos fundamentales o ese convenio que se celebró? Porque hay que recordar que se celebró un convenio que viene cumpliéndose un convenio. Claro. ¿Se respetarían acaso los derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que debemos de analizar bien esa situación, ¿sí? Para poderte contestar en realidad si lo respeta, no lo respeta. Déjamelo de tarea, por favor. Déjamelo de tarea. Porque incluso estaba yo pensando, doctor, porque si a nosotros como profesionistas, como asesores, bueno, ahora asesores fiscalistas ya queda muy, hay que pensar muy bien cómo decirlo, porque muchos nos decimos, pero no lo somos. Claro. Estaría quebrantando tajantemente el artículo 5 constitucional, entre otros, claro. Por eso me nació la inquietud irme hacia atrás para ver si ese convenio realmente respetaba los derechos fundamentales. Ahora, no todo lo que se propuso salió, en la cuestión de los esquemas reportables. En mi opinión, los esquemas reportables abarca a lo que es dos aspectos muy importantes, partes relacionadas y derecho internacional, ¿sí? Derecho comercial internacional. Entonces, si no estás dentro, no te sitúas, ahora sí, en el hecho imponible, en el hecho generador y el hecho imponible, pues no vas a tener que presentar tus esquemas reportables. Ahora bien, sí, pienso en realidad, como te digo, tendría que hacer un análisis más a profundidad y déjamelo de tarea, pero pienso en realidad que sí atenta contra la libertad de trabajo. Sí atentaría contra la libertad de trabajo. Para ello tendríamos que irnos a la OIT, a los tratados internacionales de la OIT con México, que ha firmado México, para ver si en realidad nos está afectando el derecho al trabajo. Así póngale en el Google, póngale OIT, nos va a mandar a la Organización Internacional del Trabajo, y ahí vienen todos los tratados de México y los que están, y los que México no haya firmado, pero contengan derechos humanos, son vinculatorios, ¿eh? Me vas a decir, chinga, ¿cómo? Si el uno constitucional dice que son los que México haya suscrito, ¿sí? Pues, ¿qué crees? Como México es parte de la ONU y todos los tratados internacionales, seas o no parte de él, están suscritos y están registrados en la Secretaría General de la ONU, pues claro que son vinculantes. Entonces, no nomás tengo que estudiar 300, no. Tienes que estudiar como 3000, ¿sí? Por lo menos dale una leída. Y ahí vas subrayando qué es lo que más te convenga. Por eso es que estudié el derecho internacional, mis queridos amigos. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Ahí Tiene fue usted donde razón. me percaté. Dice que tiene razón, maestro. Yo leí un libro de Pérez Ledesma Sí, acerca de los derechos fundamentales y ahí abre un poquito más, amplifica un poco más el estudio del artículo primero constitucional. Efectivamente, como usted dice, no nada más dice, incluso dice, no nada más lo que digan las leyes, también puede estar derechos fundamentales en reglamentos, sí, claro. circulares. Claro.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Puede estar en un reglamento, en el reglamento del más humilde ayuntamiento, ahí puedes encontrar un derecho humano. ¿Sí? Ahí puedes encontrar, perdona la palabra derecho humano, no, el respeto a algún derecho humano. Porque los derechos humanos ya los traemos, ya los tenemos. Además que quiero dejar bien preciso, qué tan digno es. Acuérdate que la piedra fundamental, la piedra angular de los derechos humanos es tu dignidad. Ahí te la dejo. ¿Qué tan digno eres para prever, proteger, garantizar y defender tus derechos humanos? ¿Sí? Otra pregunta por ahí, mis queridos amigos. Nada. Doctor, han hecho nada más comentarios en el chat de este webinar respecto a los criterios jurisprudenciales, pero entiendo que se los podemos mandar en los grupos que tenemos a nivel nacional en WhatsApp. Con mucho gusto. Nomás acuérdenme, por favor. Les voy a pedir un favor. Siempre en todos los cursos se los pido. Una, no me digan, cuando me vayan a recordar, mándame lo que me prometiste. ¿Por qué? Porque luego tengo una vieja que es bien celosa y si es una muchacha, una mujer la que me puso allí, mándame lo que me prometiste o va a tener broncas muy serias. Por favor, díganme, mándame la jurisprudencia que habla de esto. Ah, con mucho gusto. Dos, no me inventen cosas que no dije, por favor. Ya me han inventado 20,000 cosas que no dije, que nunca prometí, pero de todas maneras tengo comunicación con la persona y ya, bueno, ya llegamos a algún punto de acuerdo. Ah, lo que tú querías era esto, y ahí te va. ¿Sí? Nada más esos dos favores, si son tan amables. Muchas gracias, doctor. Doctor, si me lo permite, vamos a proceder a concluir este evento, pero quiero enfatizar que 17 de junio del 2020 es una fecha ascendente para CIDET, porque es el primer foro, después de un gran esfuerzo por parte de ustedes, por parte del doctor Carlos Barreda, quien tuvo a bien invitarme como moderador. Doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade, le agradecemos tanto todo lo que nos acaba de decir en esa exposición, muy brillante, muy amplio todo lo que nos dijo. Ya si las personas no captaron ahí dos estrategias empresariales tan interesantes, bueno, quizá lo puedan buscar en el material, no viene ahí. Le agradecemos mucho. Me gustaría que también usted nos expresara algunas palabras para CIDET y para el doctor Carlos Barreda por esa organización, que es el primer foro. Sí, mira, estoy muy congratulado con mi querido hermano Carlos Barreda. Hace algunas semanas me llamó, me comentó del plan, del programa. Y fíjate que me emocionó mucho y estoy por servirle, echamos de todas las ganas del mundo en este asunto. El colegio, mis queridos amigos, promete mucho siempre y cuando todos, repito, todos le metamos ganas. Esto no es un trabajo de una o dos personas, de tres personas. No, señor. Esto es luz que nos está compartiendo Carlos. Luz que recibo, la hago propia y la extiendo. Y trabajo por ella. Trabajo, mis queridos amigos, que desde nuestras propias trincheras todos debemos de hacer. Día a día, momento a momento. Un WhatsApp, yo creo que todos tenemos WhatsApp. El compartir a mí me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de mi carrera, de mi existencia. El compartir, mis queridos amigos, yo creo mucho en la ley del boomerang. La ley del boomerang no es otra cosa más que si lo que tú das de corazón se te va a regresar 7 veces. Da cosas buenas. Comparte información. La información es poder. Comparte poder con tus compañeros. Creo que ese es el objetivo primordial de este colegio.
el compartir, el que todos tengamos el conocimiento, todos tengamos el poder para en el momento oportuno hacer un frente común en contra del arbitrario, en contra del ignorante, en contra del abusivo, que se llama autoridad. Y si hay que decirles que chinguen a su madre, las autoridades, pues que lo hagan. ¿Sí? Señores, no hay que bajar la cabeza, hay que tener la frente bien en alto, porque pertenecemos a un colegio internacional, a un colegio que si todos trabajamos en pro de ello, vamos a ser fuertes y poderosos. En nuestras manos, mis queridos amigos, está hacer las cosas. Y no me resta más que despedirme, después de haber agradecido a Carlos, a ti, mi querido amigo moderador, las atenciones, las finas atenciones que han tenido con su servidor, con una parábola una parte de la Torá o de la Biblia, donde el Maestro Jesús lo estaban allá en las plazas, lo estaban increpando los fariseos, y le dijeron, a ver, güero Choy, tú que eres el más chipocludo de aquí, ¿qué tengo en las manos? Pues tienes una paloma, claramente se te ve. Y esa paloma vive o muere. Ah, chingado, dijo el güero Chuy, pero así le hablo yo. Si te digo que la paloma vive, pues nomás la vas a apachurrar, la vas a matar, la vas a dejar caer y me vas a querer dejar en ridículo delante de todos. Pero si te digo que la paloma muere, pues no vas a abrir tus manos y esa paloma va a salir volando, llena de vida, y también me vas a querer dejar en mal de todo. Pues bueno, te voy a contestar como soy un Dios, dijo el güero Chuy. Y tomo esas palabras, mis queridos amigos. En tus manos está que esa paloma viva o muera, así como mismo, en las manos de todos nosotros está que este conocimiento, así como el Colegio Internacional de Derecho Fiscal, Derecho Tributario, viva o muera. Queridos amigos, en manos de todos nosotros está que seamos grandes y poderosos o que seamos una hormiga. Es cuanto. Doctor, muchas gracias. Su generosidad, sus palabras, toda su sabiduría expresada en estas últimas palabras y en todo lo que fue la conferencia. Esperemos que haya una segunda parte y les avisamos a todos los colegas y socios de CIDET que tendremos otros foros el viernes y el día sábado a las 11 de la mañana. Ya estamos, también pueden verificar la información en redes sociales porque también tenemos página, la estamos estrenando. Agradecidos con todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Buen provecho. Doctor Carlos Barreda, es un privilegio participar y colaborar con ustedes. Entonces nos despedimos. Gracias. Hasta luego a todos.